En el mundo de la salud masculina hay un tema que despierta curiosidad, dudas y hasta polémicas. ¿Qué es mejor, tener pene con prepucio o sin prepucio? Muchas veces escuchamos opiniones encontradas, algunas cargadas de mitos, otras con argumentos médicos, pero pocas veces explican con claridad las diferencias reales entre ambas condiciones. Soy la doctora Mariana, uróloga, y hoy quiero acompañarte en este recorrido donde analizaremos qué significa realmente tener o no tener prepucio, cuáles son sus implicaciones para la salud, la higiene y la sexualidad, y si existe una respuesta definitiva a la pregunta que tantos hombres se hacen. El prepucio es una estructura natural del pene, un pliegue de piel que recubre el glande y lo protege del roce constante con la ropa y con el ambiente. Su función no es meramente estética, también tiene terminaciones nerviosas que participan en la sensibilidad, y además, mantiene la mucosa del glande en un estado húmedo y protegido. Por otro lado, la ausencia de prepucio, producto de la circuncisión, elimina ciertos riesgos de infecciones, facilita la limpieza y puede estar vinculada a algunas ventajas médicas reconocidas en estudios. Lo que quiero dejar en claro desde el inicio es que no estamos hablando de mejor o peor en términos absolutos. Tanto los hombres circuncidados como los no circuncidados pueden disfrutar de una vida sexual plena, tener buena salud y mantener un adecuado nivel de higiene. Sin embargo, las diferencias existen y comprenderlas es clave para tomar decisiones informadas, sobre todo cuando hablamos de la circuncisión como procedimiento médico o cultural. En este análisis te presentaré la evidencia científica más reciente, sin exageraciones ni mitos, para que cada persona pueda valorar con objetividad lo que significa vivir con o sin prepucio. Porque al final del día, la salud sexual y la prevención de enfermedades son las verdaderas prioridades que debemos tener en cuenta, más allá de creencias personales o costumbres heredadas. Cuando hablamos de prepucio, es importante entender primero su anatomía y funciones antes de entrar en valoraciones. El prepucio no es solo piel de sobra, como muchas veces se piensa. Se trata de un pliegue de tejido especializado que recubre y protege el glande, manteniéndolo en un estado húmedo y con una sensibilidad particular. Esta capa ayuda a que el glande no esté constantemente expuesto al roce con la ropa interior o al ambiente, lo que podría generar irritaciones o cambios en la textura de la piel. Además, contiene una concentración alta de terminaciones nerviosas que participan en la respuesta sexual. En condiciones normales, el prepucio permite un mecanismo de lubricación natural durante la actividad sexual y puede influir en la percepción de placer. También tiene un papel inmunológico, ya que segrega ciertas sustancias que ayudan a mantener el equilibrio bacteriano en la zona íntima. Sin embargo, cuando la higiene no es adecuada, el mismo prepucio puede convertirse en un lugar donde se acumulan bacterias y hongos, aumentando el riesgo de infecciones locales o de transmisión a la pareja. Este es uno de los argumentos médicos más frecuentes para recomendar la circuncisión en ciertos casos. Por otro lado, la ausencia de prepucio, producto de una circuncisión, elimina esa cobertura y deja el glande expuesto permanentemente. Con el tiempo, esta exposición constante produce un proceso de queratinización, es decir, la piel del glande se vuelve un poco más gruesa y menos sensible, aunque esto no significa que se pierda la capacidad de disfrutar de la actividad sexual. De hecho, numerosos estudios demuestran que los hombres circuncidados también pueden tener vidas sexuales plenas, aunque con diferencias en la percepción sensorial. En resumen, tanto tener prepucio como no tenerlo trae consigo ventajas y desventajas. La clave está en comprender que no existe una respuesta universal a la pregunta de cuál es mejor. Dependerá de la salud general del hombre, de sus hábitos de higiene, de su contexto cultural, y en algunos casos, de indicaciones médicas específicas. Lo importante es no quedarse en mitos o prejuicios, sino comprender con objetividad lo que representa cada condición. Ahora bien, uno de los temas más debatidos alrededor del prepucio es el aspecto higiénico. Tener prepucio implica un cuidado adicional. Es necesario retraerlo y lavar con agua la zona para evitar la acumulación de esmegma, una sustancia compuesta por células muertas, grasa y secreciones naturales. Si no se hace esta limpieza de manera regular, pueden aparecer malos olores, irritación e incluso infecciones que, en casos crónicos, favorecen la aparición de balanitis, inflamación del glande o fimosis adquirida. Por esta razón, la higiene diaria es indispensable en los hombres no circuncidados. En contraste, los hombres circuncidados tienen un mantenimiento más sencillo, pues al no contar con ese pliegue de piel, el área se limpia fácilmente durante el baño común. Esta ventaja ha sido uno de los motivos por los cuales en varias culturas y religiones se ha promovido la circuncisión como medida preventiva,
especialmente en contextos donde el acceso al agua y a la higiene adecuada puede ser limitado. No obstante, en sociedades donde la higiene personal es un hábito bien establecido, la presencia del prepucio no representa necesariamente un problema. Desde el punto de vista médico, también se ha estudiado si la circuncisión reduce el riesgo de ciertas enfermedades. Existe evidencia de que puede disminuir la probabilidad de infecciones urinarias en los primeros años de vida y en adultos, de algunas infecciones de transmisión sexual. Sin embargo, es fundamental aclarar que no es una garantía de protección, y que las medidas de prevención, como el uso de preservativo, siguen siendo esenciales tanto en hombres circuncidados como en no circuncidados. Por lo tanto, el debate sobre la higiene no debería centrarse únicamente en si hay o no prepucio, sino en la calidad de los hábitos que cada hombre tiene. Un hombre con prepucio que cuida su limpieza diaria puede estar tan saludable como uno circuncidado, y viceversa, un circuncidado con malos hábitos de higiene también puede desarrollar problemas. La clave está en la constancia, el cuidado personal y la educación sobre salud íntima masculina. Otro punto relevante es la función protectora que ejerce el prepucio. Esta capa de piel recubre el glande, lo mantiene en un ambiente húmedo y lo protege de la fricción constante con la ropa interior. Gracias a esta protección, la sensibilidad del glande suele mantenerse más alta en los hombres con prepucio. En cambio, cuando se realiza la circuncisión, el glande queda expuesto de manera permanente, y con el paso del tiempo, su superficie desarrolla una queratinización ligera, es decir, una especie de engrosamiento natural de la piel. Esto no significa pérdida total de sensibilidad, pero sí puede implicar que las sensaciones se perciban de forma diferente. Desde la perspectiva sexual, este aspecto genera debates. Algunos estudios sugieren que los hombres no circuncidados pueden experimentar una mayor estimulación debido a la fricción del prepucio durante la relación sexual o la masturbación. Por otro lado, los circuncidados, aunque con un glande algo menos sensible al roce ligero, pueden reportar mayor control durante el acto sexual, lo que a veces se traduce en relaciones más prolongadas. Esto refuerza la idea de que no existe un único mejor estado, sino que depende de las expectativas y la experiencia de cada persona. En cuanto a la protección contra irritaciones, el prepucio también puede jugar un papel. Al cubrir el glande, lo defiende del contacto directo con detergentes, telas ásperas o agentes externos que pueden causar resequedad o dermatitis. Sin embargo, esa misma cobertura, si no se cuida adecuadamente, puede favorecer la humedad excesiva y con ella la proliferación de bacterias u hongos. Nuevamente, el factor determinante es la higiene y no tanto la presencia o ausencia de prepucio en sí misma. Finalmente, conviene subrayar que la medicina moderna considera válidas y naturales ambas condiciones. Tener prepucio o estar circuncidado no define la salud sexual ni reproductiva de un hombre de manera absoluta. Las diferencias que existen son principalmente funcionales y de cuidado, y en ambos casos el seguimiento con un especialista en urología es fundamental para resolver dudas, detectar anomalías y mantener un bienestar íntimo adecuado. Cuando se analiza el tema desde un ángulo de salud pública, la circuncisión ha sido objeto de numerosas investigaciones relacionadas con la prevención de enfermedades. En países con alta prevalencia de infecciones de transmisión sexual, se ha observado que los hombres circuncidados tienen un riesgo ligeramente menor de contraer VIH en relaciones heterosexuales sin protección. Este efecto se explica porque el prepucio, al ser una mucosa, es más susceptible a microlesiones y facilita la entrada del virus. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud aclara que la circuncisión no sustituye al uso del preservativo, que sigue siendo la principal herramienta de prevención. En cambio, en regiones con baja incidencia de estas infecciones, la circuncisión se realiza menos como medida preventiva y más por motivos culturales o religiosos. Esto demuestra que la percepción de ventaja depende también del contexto geográfico y social. En países como México, donde la circuncisión no es una práctica rutinaria en todos los recién nacidos, la mayoría de los hombres conserva su prepucio sin que ello implique un problema sanitario generalizado. Otro aspecto discutido es el cáncer de pene, una enfermedad poco común pero que se presenta con mayor frecuencia en hombres no circuncidados, sobre todo cuando existen antecedentes de higiene deficiente o infecciones recurrentes por VPH. La explicación es que la acumulación crónica de esmegma y la irritación prolongada del glande podrían favorecer cambios celulares anormales. Aún así, es importante remarcar que la incidencia global de este tipo de cáncer es extremadamente baja, y la prevención se basa principalmente en la higiene adecuada y la vacunación contra el VPH. Por lo tanto, no puede afirmarse de manera categórica que uno de los estados,
con o sin prepucio, sea universalmente superior en términos de salud. Más bien, existen factores de riesgo y beneficios relativos que cada hombre debe considerar en conjunto con la orientación médica. Lo esencial es entender que, con un buen cuidado, cualquiera de las dos condiciones puede mantenerse sana y funcional a lo largo de la vida. Un punto que también genera debate entre especialistas es la sensibilidad. Algunos estudios sugieren que el glande de los hombres no circuncidados podría ser más sensible debido a que permanece protegido por el prepucio durante gran parte de la vida. Esto evita el contacto constante con la ropa y el roce externo, manteniendo la piel más húmeda y delgada. Sin embargo, otros investigadores señalan que la diferencia en la sensibilidad no es determinante en la función sexual, ya que la excitación, el flujo sanguíneo y el contexto emocional juegan un papel mucho más relevante en la satisfacción íntima. En hombres circuncidados, con el tiempo el glande tiende a volverse más seco y su piel más queratinizada, lo que teóricamente podría reducir la sensibilidad. Aún así, la gran mayoría de los hombres circuncidados reporta una vida sexual plena, sin dificultades para alcanzar placer o mantener relaciones satisfactorias. En este sentido, la evidencia científica no es concluyente y se necesitan más investigaciones para afirmar si realmente existe una diferencia clínicamente significativa. Además, es importante recordar que la sexualidad no depende exclusivamente de la anatomía del pene. Factores como la comunicación en pareja, la autoestima, la salud cardiovascular y el estado hormonal tienen un impacto mucho mayor en el rendimiento y el disfrute sexual que la presencia o ausencia de prepucio. Esto explica por qué, tanto en hombres circuncidados como en aquellos que conservan su prepucio, la experiencia íntima puede ser igual de satisfactoria siempre que se mantenga un estilo de vida saludable y un buen cuidado personal. Así, el enfoque más adecuado es comprender que no hay una respuesta universal a la pregunta de cuál es mejor. Cada condición tiene sus particularidades, ventajas y posibles riesgos, pero en la práctica lo que marca la diferencia es la forma en que el hombre cuida su salud sexual, mantiene hábitos de higiene y atiende de manera preventiva cualquier señal de complicación. Otro aspecto a considerar es la incidencia de infecciones. Los hombres con prepucio, si no mantienen una higiene adecuada, pueden acumular esmegma, una sustancia formada por células muertas y secreciones naturales. Esta acumulación favorece la proliferación de bacterias y hongos, aumentando el riesgo de infecciones locales como la balanitis. En casos recurrentes, estas infecciones pueden volverse dolorosas, afectar la vida sexual y requerir tratamiento médico. Por otro lado, la circuncisión reduce de manera significativa la probabilidad de padecer balanitis, ya que elimina el espacio donde se genera la acumulación. También se han realizado estudios que muestran una disminución del riesgo de infecciones del tracto urinario durante la infancia en niños circuncidados, aunque en la etapa adulta estas diferencias tienden a ser menores. No obstante, este beneficio se ha destacado como uno de los factores médicos que respaldan la práctica en algunos contextos clínicos. En cuanto a las infecciones de transmisión sexual, la circuncisión también ha mostrado cierta protección frente a virus como el VIH y el VPH. Sin embargo, es fundamental aclarar que la circuncisión por sí sola no es una garantía de protección, y que las prácticas de prevención, como el uso del preservativo, siguen siendo esenciales para reducir riesgos. La educación sexual y los hábitos responsables tienen un impacto mucho mayor que la sola condición anatómica. Así, podemos ver que el prepucio representa tanto una ventaja como una desventaja, protege y aumenta la sensibilidad, pero requiere más cuidado e higiene para evitar complicaciones. La circuncisión, en cambio, puede facilitar el control de ciertas infecciones, aunque no exime de la responsabilidad de mantener prácticas sexuales seguras y chequeos médicos regulares. Un tema que suele generar debate cuando se habla del prepucio es la relación con la función sexual y la satisfacción durante el acto íntimo. Algunos estudios sugieren que la circuncisión podría disminuir ligeramente la sensibilidad en el glande, ya que éste queda expuesto de forma permanente y su piel se adapta con un engrosamiento que reduce la percepción de ciertos estímulos. Sin embargo, otros trabajos muestran que la satisfacción sexual no presenta diferencias significativas entre hombres circuncidados y no circuncidados, lo que indica que factores como la comunicación con la pareja, la salud general y el contexto emocional tienen mucho más peso que la condición anatómica. El prepucio, además de su función protectora, participa en la lubricación natural durante la relación sexual, facilitando el movimiento del pene dentro de la vagina sin necesidad de tanta fricción. Esto puede favorecer tanto al hombre como a su pareja, al generar una sensación más fluida y cómoda. Sin embargo, con una adecuada lubricación artificial o con la excitación suficiente,
esta diferencia se vuelve prácticamente irrelevante, lo que demuestra que el impacto del prepucio en la satisfacción es más un matiz que una condición determinante. En lo referente a la eyaculación, no existen pruebas concluyentes de que la presencia o ausencia del prepucio altere directamente el tiempo de respuesta. La eyaculación precoz o retardada responde más a factores neurológicos, psicológicos y hormonales que a cuestiones anatómicas. No obstante, algunos hombres circuncidados describen una mayor facilidad para controlar el momento de la eyaculación, lo que podría estar relacionado con la reducción de sensibilidad, aunque no se trata de un patrón universal. En conclusión, la sexualidad no depende únicamente de si el pene tiene o no prepucio. La satisfacción está determinada por un conjunto de variables que incluyen la salud física, el nivel de confianza, el deseo, la conexión emocional con la pareja y la experiencia. Pensar que el prepucio define por sí mismo una mejor o peor vida sexual es una simplificación que no refleja la realidad médica ni la experiencia práctica de millones de hombres en todo el mundo. Otro aspecto importante al hablar del prepucio es la salud pública y las recomendaciones médicas en distintas regiones del mundo. En países como Estados Unidos, la circuncisión se ha popularizado durante décadas, promovida inicialmente por razones higiénicas y culturales, lo que generó una percepción social de que era una práctica médica estándar. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud y asociaciones urológicas aclaran que no existe una indicación universal para circuncidar a todos los hombres, ya que los beneficios deben ser evaluados de forma individual. En contraste, en la mayor parte de Europa y América Latina la circuncisión no es una práctica común, salvo en contextos religiosos o cuando se presentan problemas médicos como la fimosis o infecciones recurrentes. Esto demuestra que no se trata de una condición obligatoria, sino de una decisión influenciada por la cultura, las costumbres y las recomendaciones sanitarias específicas de cada país. El hecho de que en distintas regiones del mundo los hombres vivan con o sin prepucio sin diferencias drásticas en salud demuestra que ambas condiciones pueden ser compatibles con una vida sexual y reproductiva normal. Desde el punto de vista epidemiológico, algunos estudios en África han vinculado la circuncisión con una menor probabilidad de transmisión del VIH en contextos de alta prevalencia. Sin embargo, este beneficio no justifica la circuncisión sistemática en países donde existen métodos preventivos más efectivos, como el uso del preservativo y la educación sexual. Es importante recalcar que la circuncisión no sustituye las medidas de protección frente a enfermedades de transmisión sexual, y asumir lo contrario representa un riesgo significativo. En definitiva, no se puede afirmar categóricamente que el pene con o sin prepucio sea mejor desde la perspectiva de salud pública. La clave está en la higiene, la educación sexual y la prevención de riesgos. Lo que sí es evidente es que la decisión debe estar respaldada por información clara, equilibrada y ajustada a cada contexto cultural y sanitario, evitando caer en mitos o en la imposición de prácticas sin sustento científico sólido. Cuando se habla del prepucio y de si conservarlo o retirarlo, uno de los aspectos más prácticos a considerar es la higiene. En un pene con prepucio, es fundamental retraerlo regularmente para limpiar la zona del glande y eliminar restos de esmegma, una sustancia compuesta por células muertas y secreciones que, si se acumula, puede provocar irritación, mal olor o incluso infecciones. Este cuidado es sencillo y, al incorporarse a la rutina diaria de higiene personal, no debería representar ninguna dificultad. En el caso del pene circuncidado, la higiene se vuelve un proceso más simple, ya que el glande queda expuesto de manera permanente. Sin embargo, esto no significa que se pueda descuidar la limpieza. La acumulación de sudor, bacterias o secreciones puede ocurrir igualmente, y la falta de higiene puede dar lugar a problemas de salud como balanitis o infecciones cutáneas. Por lo tanto, tanto los hombres con prepucio como los circuncidados deben mantener hábitos de limpieza adecuados. En cuanto al impacto en la vida sexual, algunos estudios sugieren que el prepucio puede aumentar la sensibilidad del glande debido a la protección que brinda frente al roce constante con la ropa. Esto se traduce en una percepción más intensa de placer en algunos hombres. En cambio, quienes están circuncidados tienden a desarrollar un glande más queratinizado, con una capa de piel más resistente, lo que podría disminuir ligeramente la sensibilidad, aunque muchos no perciben esto como un problema en su vida íntima. La realidad es que el placer sexual depende de múltiples factores, no solamente de la presencia o ausencia del prepucio. Finalmente, es importante destacar que ninguna de las dos condiciones implica automáticamente un riesgo mayor o menor si se mantienen hábitos saludables. La clave está en la higiene, el cuidado regular y las revisiones médicas de rutina con un especialista en urología.
Un pene con o sin prepucio puede ser igualmente funcional, saludable y capaz de brindar satisfacción sexual, siempre que el hombre adopte hábitos responsables y esté atento a cualquier señal de anomalía. Desde la perspectiva médica, la circuncisión no es un procedimiento que se deba realizar de manera rutinaria en todos los hombres. La mayoría de las instituciones de salud, como la Organización Mundial de la Salud y asociaciones de urología, coinciden en que la indicación médica de la circuncisión se centra en casos específicos donde existen problemas clínicos. Entre las situaciones más comunes están la fimosis, cuando el prepucio no puede retraerse y causa dolor o dificultad para orinar, la parafimosis, cuando el prepucio queda atrapado detrás del glande y genera inflamación peligrosa, y episodios recurrentes de infecciones urinarias o balanitis. En estos escenarios, la circuncisión es una solución definitiva que previene complicaciones futuras. Fuera de estas indicaciones, la decisión de circuncidar se mueve más en el terreno cultural, religioso o personal. En países como Estados Unidos, la circuncisión neonatal es más común, mientras que en gran parte de América Latina y Europa se considera innecesaria a menos que existan problemas médicos claros. Este contraste demuestra que no hay un consenso absoluto sobre cuál es mejor, sino que depende de factores sociales, familiares y de salud particulares. Al analizar los beneficios médicos potenciales, algunos estudios han encontrado que los hombres circuncidados pueden tener un menor riesgo de ciertas infecciones de transmisión sexual, como el VIH, aunque este efecto se observa principalmente en regiones donde la incidencia es elevada. Además, también se reporta una disminución del riesgo de cáncer de pene en circuncidados, aunque este tipo de cáncer es poco frecuente en la población general. En cualquier caso, estos beneficios deben entenderse como complementarios y nunca sustituyen prácticas seguras como el uso de preservativo o los chequeos médicos regulares. Por otro lado, la medicina también reconoce que la circuncisión es una cirugía y, como cualquier procedimiento, conlleva riesgos como sangrado, infección o dolor postoperatorio. Por ello, realizarla sin una razón justificada carece de sentido clínico. El mensaje central que los especialistas transmiten es claro: conservar el prepucio es perfectamente saludable siempre que se mantenga una buena higiene, y retirarlo solo debería ser considerado cuando existen indicaciones médicas o convicciones personales que lo respalden. En conclusión, cuando hablamos de pene con o sin prepucio, no existe una respuesta única que pueda considerarse mejor para todos los hombres. Desde la perspectiva médica, ambos estados pueden ser totalmente saludables siempre que se mantenga una adecuada higiene y se realicen revisiones urológicas periódicas. La circuncisión puede aportar ciertos beneficios preventivos, pero estos no son determinantes en poblaciones con buena educación en salud y acceso a medidas de prevención. Por otro lado, conservar el prepucio no supone un riesgo si el hombre aprende a cuidarlo correctamente, lavando el área de forma rutinaria y consultando al especialista si aparecen síntomas como enrojecimiento, dolor o dificultad para retraerlo. La decisión final sobre conservar o retirar el prepucio suele depender más de factores culturales, familiares o personales que de una necesidad estrictamente médica. Lo importante es que cualquier decisión se tome con información clara, basada en evidencia científica y, en lo posible, con la orientación de un especialista en urología. Al comprender las ventajas, desventajas y mitos alrededor del tema, los hombres pueden tomar una decisión consciente y sin presiones externas, priorizando siempre su salud y comodidad. Como uróloga, mi papel es brindar información imparcial y práctica que permita a cada hombre cuidar de su salud íntima con confianza. Ni la presencia ni la ausencia del prepucio define la masculinidad, el desempeño sexual o el bienestar de una persona. Lo que sí marca la diferencia es la prevención, los hábitos de higiene, la alimentación equilibrada y la búsqueda de ayuda médica temprana en caso de síntomas. Si te interesó este análisis sobre la diferencia entre pene con y sin prepucio, te invito a dejar tu comentario con tus dudas o experiencias, darle like a este video, suscribirte al canal y compartirlo con otros hombres que puedan beneficiarse de esta información. Tu participación ayuda a que sigamos generando contenido claro, científico y accesible sobre la salud masculina.